A ver, espérate, vamos a quitar esto de aquí. ¿Os molesta esta silla? ¿Corta un poquito o no? ¿No? Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, sí, es un clásico, pero evidentemente agradeceros que hayáis venido, como es lógico, pues si no solo aquí haría el ridículo. Es decir, que a pesar de que imagino que a todos os interesa este tema, que creo que es bastante interesante porque no es solamente ya el tema de las experiencias extracorpóreas o bien algún otro tipo de fenómeno que podríamos calificar, sí, quizá de neurofisiológico o quizá a caballo entre otro tipo de cuestiones. De hecho, quizás sea una de las piedras angulares a la hora de verificar o experimentar o aumentar los conocimientos en otro tipo de cuestiones, como son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué digo esto? Pues porque la mayor parte de los 12 o 15 etapas, dependiendo de qué autor veamos en relación a experiencias cercanas a la muerte, pues muchas de ellas son un tanto cuestionables. Existen legiones de neurofisiólogos que en sí las ponen en duda. El mismo tema del túnel, la audición, las pérdidas. Pero hay una en la que hasta ahora muchos de ellos se topan y no saben quizá en muchas de las ocasiones seguir desarrollando el tema y particularmente podríamos centrarnos en las experiencias extracorpóreas. ¿Por qué? Porque si de alguna manera este tipo de cuestión tuviera alguna importancia más relevante de lo que la neurofisiología hasta el día de hoy ha explicado, podría ser a su vez uno de los mayores descubrimientos, como es lógico y de esperar, en relación a las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, es la piedra angular, es el eje de las experiencias cercanas a la muerte hoy por hoy. Dependiendo muchas veces de quién haya tenido dicha experiencia, pues puede cuestionarlo o no. Hay personas, de hecho, que no han tenido experiencias extracorpóreas a pesar de haber estado al borde de la muerte. De todos modos, hablaremos también de lo que significa eso de estar al borde de la muerte o no estar al borde de la muerte. Claro, dependerá muchas veces de la definición de la misma. Por eso que el título, lo dejo un poco en el aire, es, sí bien, fuera del cuerpo, pero ¿realmente se está fuera de la mente? Ya en el siglo XIX, y realmente mucho antes, pero digamos así, en la ciencia moderna, William Barrett comenzó a vislumbrar este tipo de experiencias, empezó a describirlas, empezó a dejar testimonios por escrito de ellas. Sobre todo es un siglo, como todos sabéis, en el que el espiritismo, el contacto con el más allá, etcétera, pues tuvo muchísimo auge, ¿no? Ahí estuvo pues desde Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, autor, por ejemplo, el famoso mago Houdini, gran espiritista, además de magos, duró toda la vida acudiendo a espiritistas. De hecho, quedó en una palabra clave que tan solo conocía su mujer. De manera que a su muerte, cuando fuese ella a los espiritistas, supuestamente el espiritista que diese con, nunca mejor dicho, con su espíritu, tenía que transmitirle dicha palabra clave. Os diré como curiosidad que en principio, que se sepa, nunca ocurrió tal hecho. También os contaré pequeñas anécdotas. Por ejemplo, un conocido mío que es Bruce Grayson, es el director de la Unidad de Estudios Perceptuales, lo mencioné ayer, de la Universidad de Virginia, es el que lleva hoy al día, es quizá la persona que más sabe sobre este tipo de cuestiones en todo el mundo. Su antecesor, Ian Stevenson, que falleció ahora unos 4 o 5 años nada más, pues estuvo prácticamente 20 años, 20 y tantos años estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Y finalmente cambió el chip. Si se ve, la verdad, de una manera tan abstracta y fría, parece que se le dio un poco la olla, con perdón de la expresión. Empezó a estudiar todo el tema de las reencarnaciones, pero de una manera estrictamente científica, hasta el punto que se trasladó a la India gran parte del año y comenzó a hacer estudios perdonadme, pero hay una persona que es justamente la que viene después y está llamando por teléfono. Pedro, debe estar perdido.
Es que es de fuera de Madrid y seguramente es Luis Gestoso. Un segundo. Es importante porque si no después no tenemos conferencia. Está llamando. Bueno, sigamos con lo nuestro. Total, Ian Stevenson se trasladó a la India y comenzó a estudiar una cosa tan aparentemente peregrina como las cicatrices, las marcas de nacimiento, etcétera, etcétera, e intentando establecer una correlación con los supuestos personajes en los que se habían reencarnado, o de los que se habían reencarnado. Es decir, si la persona tenía una mancha en la espalda, por ejemplo, y según este hindú decía que había sido un personaje que se ha dedicado al mercadeo en el siglo XIX, bla, 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 pues Ian Stevenson, conjuntamente con la directora, además, del Departamento de Psicología de Bangalore, revisaban todo tipo de historias clínicas hasta encontrar a la supuesta persona y correlacionarlo con esa herida o quemadura que había tenido. Paradójicamente, si leéis los trabajos de Ian Stevenson, son espectaculares. Es decir, sí que obtuvo tremendas correlaciones. Ahora bien, no es menos cierto, y esto es una pequeña anécdota que no viene transcrita que yo sepa en ningún sitio, sino que es fruto de las conversaciones personales con Grayson, que Ian Stevenson, al fallecer, dejó un montón de documentos en una caja fuerte, y la combinación nunca se la dijo a nadie. Y juró y prometió que en algún sueño, de alguna manera, iba a transmitírselo a alguno del equipo para poder abrir dicha caja fuerte. Y desgraciadamente, hasta el día de hoy, la caja fuerte sigue cerrada. Pero bueno, una cosa no quita la otra, porque de hecho tampoco podemos ser tan contundentes en todas las cuestiones que vayamos viendo. Y ya William Barrett sugiere el efecto túnel, pero bueno, el efecto túnel aunque no es el tema de la conferencia de hoy, pero por estar descrito viene hasta en la Biblia. Es decir, que bueno. La sensación de ida, pues evidentemente yo creo que muchos de los que os interesa este tipo de temas los habréis visto, ¿no? La analgesia, la claridad del pensamiento, la separación del cuerpo, la experiencia extracorpórea. Lo he puesto con signo de interrogación, ya lo iremos viendo, como un aparente estado disociativo, ¿no? Las alucinaciones o visiones, dependiendo de qué lado de la ciencia se vaya viendo todo este tipo de cuestión, ¿no? Familiares, paisajes, figuras míticas, religiosas, etc. En la sensación del retorno, lo digo esto, estamos también haciendo un poco de introducción porque al final va a haber una mesa redonda en la que van a intervenir varias personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, para que vayamos adquiriendo algún tipo de conceptos, ¿no? El sentimiento de lo místico, de que todo ha sido real, obviamente la sensación de haber estado muerto. Es curioso, ¿no? Llamativo, porque supuestamente lo estás viviendo, entre comillas, pero estás muerto. La intemporalidad, la percepción de calma y paz, la sensación de pasar revista a la vida. Es uno también de los factores más llamativos que existe, porque a pesar de que existen multitud, ahora los veremos también, de estudios neurofisiológicos de estimulación, etcétera, particularmente sobre el lóbulo temporal, se pueden tener ciertos flashbacks, pero no con tanta intensidad y tan bien estructurados como los que se tienen en la experiencia cercana a la muerte. Las etapas, pues bueno, aunque insisto no nos vamos a centrar mucho, la sensación de paz, de tranquilidad, algunos dicen que es de las endorfinas, bueno, el abandono por parte de nuestro espíritu, de esa consciencia, la entrada al mundo transitorio, el emerger en un lugar bañado de luz, la entrada, evidentemente, después de esa especie de túnel. Es curioso, los niños suelen ver a niños que incluso les suelen ayudar a ir a través del túnel. Yo entrevisté el año pasado, por ejemplo, a un niño que se había ahogado, evidentemente había sobrevivido, pues si no lo podría haber contado. Pero bueno, se había ahogado en una piscina en Cataluña y me interesó mucho el caso, entre otras cosas, porque tenía 4 años y, en principio, la contaminación cultural que podría tener este niño respecto a este tipo de cuestiones debería de ser mínima. No digo nula, pero por lo menos mínima. Y, sin embargo, el niño había padecido, o había sufrido, había vivido todo este tipo de etapas y, una vez más, había habido una niña vestida de blanco, en este caso particular, que le había ayudado a través del túnel. Sucede en algunos adultos esa ayuda a lo largo del túnel. La mayor parte, sin embargo, suelen encontrarse con gente al final del túnel. Los niños, por el contrario, suelen tener esa ayuda, esos otros niños que muchas veces son desconocidos para ellos, niños que nunca han visto, y aunque suene muy peliculero, vestidos de blanco, una
apariencia etérea, pues que son llevados hasta este final del túnel, ¿no? El 60% pues está en el estadio 1 y tan solo un 10%, la verdad, suele llegar al quinto en general. Esto es algo que es también muy discutible, se discute mucho dentro de toda, por ejemplo, los que sean aficionados a leer, por ejemplo, el Journal of Near Death Studies, que es quizá el punto de referencia para hasta todo este tipo de cuestiones, que a propósito lo dirige Bruce Grayson. Pues, ¿qué es lo que pasa? Las personas que no están muy imbuidas en este tipo de temas alegan que todo es una cuestión cultural y por tanto las alucinaciones responden a dicha respuesta cultural. Es decir, uno tiene una estructura religiosa, una estructura que está imbuida de una serie de creencias muy bien construida y lógicamente todo este tipo de cuestiones, cuando uno tiene las visiones, pues tiene una traducción. Por el contrario, hay otras personas que le dan literalmente un significado material, real, es decir, lo que han visto lo traducen como si hubiese sido totalmente cierto. Lo que quiero decir con esto es que el hindú, cuando ve una figura etérea, evidentemente cree que es una deidad local. El musulmán puede creer que es Alá, el cristiano puede creer que es Jesucristo, Dios, etc. Es decir, el proceso de traducción de todo este tipo de contenido simbólico es quizá una de las cuestiones más importantes que tiene este tipo de cuestiones. Y ayer un compañero, por ejemplo, hablaba justamente del judaísmo, y hay algunos casos interesantes descritos acerca de la religión judía, de personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte. Y además hay algunos muy bonitos porque dentro del judaísmo, igual que existe en el cristianismo, igual que existe dentro del mundo musulmán, pues se dan distintas facciones, distintos contenidos culturales de creencias. Y en algunos de ellos, el más allá como tal no existe. Entonces resulta muy contradictorio que en este tipo de facciones, por ejemplo, en el caso de los judaicos, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, también ven entidades en ese más allá. Y es muy curioso, digo esto, por el shock cultural que muchos de ellos sufren, con lo cual tienen que tener una aproximación por parte de un rabino, por parte de un psicólogo judaico que domine muy bien este tipo de cuestiones, para hacerles entender qué es lo que ha podido pasar dentro de su mente. Es decir, incluso personas en cuyo sistema de creencias no se da este tipo de cuestiones, también las tienen. Huelga deciros que los ateos también las tienen, por supuesto. La muerte, la definición, pues es complejo, ¿no? Cada día, además, a medida que avanzan los medios técnicos, es una de las cuestiones también más discutidas. Es decir, las experiencias cercanas a la muerte, los que supuestamente han vuelto de la muerte, ¿estaban muertos? Porque esa es la gran pregunta. Es decir, ¿estaban muertos o no estaban muertos? O simplemente se encontraban en un estado más o menos agonizante y fruto de toda esta agonía es por la que tuvieron todo este tipo de visiones, alucinaciones o vivencias. También, y no es menos cierto, que en esta dualidad de mente versus espíritu existen algún tipo de drogas que pueden remedar de alguna manera algunas de estas experiencias, pero tan solo en parte, mucho menos de lo que la gente se imagina. Es decir, por ejemplo, se ha hablado siempre de la ketamina como uno de los mayores disociativos que existe. Yo entrevisté a Albert Hoffman, hace unos años. Hoffman fue la primera persona que sintetizó el LSD. Le entrevisté en Bevi, en Suiza. Él siempre además cuenta y contaba, porque falleció hace ya 4 o 5 años, que la peor experiencia que había tenido en su vida era justamente con ketamina. Y desde luego en mi experiencia profesional con pacientes, los peores viajes han sido con ketamina. No se parecen en nada a una experiencia cercana a la muerte. Son flashes muy puntuales, las experiencias suelen acompañarse de una sensación de temor brutal en la mayor parte de los casos, y de hecho yo personalmente me dedico fundamentalmente a tema de drogas. He visto muy pocas personas que repitan su experiencia ketamínica de lo tremendamente negativa que resulta, ¿no? Cosa que, por el contrario, aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte suelen anhelar el que vuelva a suceder, o por lo menos lo echan de menos.
Bueno, Penfield quizá es uno de los puntos de referencia también de los reduccionistas, de aquellos científicos que quieren explicarlo todo de una manera quizá en ocasiones demasiado sencilla. No van tampoco mal desencaminados, ¿no? O mal encaminados, perdón, porque en el fondo lo que quieren hacer es, de alguna manera, establecer con diversas piezas de un puzzle, finalmente una imagen completa de lo que podría estar sucediendo. Se cita siempre a Penfield, porque Penfield en la década de los 50, mientras estimulaba accidentalmente a un individuo con un electrodo en el cerebro, pues empezó a oír música, al estimular en otro sitio, empezó a ver cosas, etcétera, etcétera. Entonces se llegó a la conclusión, por otro lado, que podría ser cierta, de que a lo mejor toda esta historia del lóbulo temporal, y particularmente lo que es la visión panorámica que sucede en uno de los estadios de la experiencia cercana a la muerte, que es esa revisión en la que la vida pasa como una película delante, podría ser simplemente un artefacto de nuestro lóbulo temporal. Bueno, esto es de uno de los artículos de Daly. Y esto es algo importante. Igual que como he dicho en relación a la ketamina, que producía unas experiencias puntuales y la mayor parte de ellas terroríficas, habría que diferenciar muy bien cómo ocurren las experiencias con las estimulaciones del lóbulo temporal, incluidas aquellas desencadenadas, por ejemplo, por la epilepsia. La mayor parte de las veces son pequeños fragmentos de la vida. Son flashes, son situaciones, personas que en un momento dado te refieren que han recuperado un olor de un sitio donde estuvieron cuando eran niños, o escuchar una música determinada o una escena en particular, pero en ningún caso una revisión vital completa. Bueno, eso es un SPECT durante un ictus. Estos más trabajos de Penfield. Respecto al gyrus angularis, la estimulación de esta zona del cerebro también produce la sensación de presencias. De hecho, en nuestro centro, por ejemplo, tenemos un aparato de estimulación magnética transcraneal asimétrico que lo que hace es estimular ciertas zonas del córtex cerebral, y cuando estimulamos esta zona del cerebro, la persona nota como si hubiera una presencia, como si hubiera alguien que si pudiésemos interpretarlo dentro de otra estructura de creencias, podría pensarse que esa entidad que supuestamente se le aparece tuviera algún otro tipo de connotación que fuese más allá de la propia estimulación neurológica, ¿no? El temor espiritual, la iluminación repentina, el estar fuera del cuerpo. Por ejemplo, tenemos casos como el de Ellen White, que fue la fundadora de los adventistas del séptimo día. Ellen White, cuando tenía 10, 11 años, le pegaron literalmente una pedrada en la cabeza y estuvo pues prácticamente 3, 4 semanas en coma. Fue la fundadora de los adventistas del séptimo día. A partir de su despertar del coma, comenzó a tener, no sé si llamarlos verdaderos ataques de misticismo, pero realmente parece que hubo cierta relación entre su accidente, evidentemente, y el misticismo. Ahora bien, no es menos cierto que no todo el mundo que se le estimula el lóbulo temporal se dedica a fundar religiones por aquí y por allá, evidentemente, eso es lógico, ¿no? Luego, existen ciertas correlaciones entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Esto lo iremos viendo ahora, desarrollándolo a lo largo de la charla, ¿no? Y son fundamentalmente encargados de la orientación espacio-temporal, aunque veremos luego, nos meteremos en algunas otras cuestiones que son mucho más detalladas de neurología a la hora de explicar cómo podrían ocurrir al menos parte de este tipo de situaciones. También existen, por ejemplo, genes que están en relación particularmente con los receptores monoaminérgicos, en los que se observa que aquellas personas que tienen este gen y por ende mayor número de receptores de este tipo, a su vez son personas más proclives al misticismo y a tener cierto tipo de creencias. De alguna manera, este tipo de cuestiones neurofisiológicas podría modular cierto tipo de creencias. He dicho modular nada más, ni siquiera inducir o ni menos aún todavía provocarlas, ¿no? Bueno, Aldous Huxley, que todos conoceréis, evidentemente, decía que el momento con la muerte nunca debía ser afrontado bajo el estupor de los sedantes, sino todo lo contrario, ¿no? Bajo la claridad de los psicodélicos. De hecho,
Los que conozcáis su vida sabréis que su mujer le inyectó una dosis letal de LSD para finiquitar con él después de un cáncer terminal. Entre paréntesis, quiero recordar que parte de sus cenizas se fueron al espacio. Pero bueno, eso es otra historia. Quizá era un poco excéntrico. Morir bajo el efecto del LSD depende mucho del viaje que dé. Evidentemente puede ser fantástico o puede ser la peor pesadilla, justamente que mala pata, ¿no?, en el último momento de tu vida. Por otro lado, están los enteógenos y particularmente la ayahuasca. La verdad que se ha banalizado mucho con este tipo de temas. Es decir, los que hayáis estado en una sesión con ayahuasca, habréis visto que se disparan estados místicos muy profundos, con revelaciones. De hecho, como su nombre indica, es un enteógeno, una sustancia que nos pone en contacto con Dios, con las deidades. Además es muy curioso porque la mezcla de estas dos plantas amazónicas, entre miles y miles de plantas, es realmente la única, la mezcla de estas dos, que puede dar como resultado la ayahuasca. Lo cual hay un montón de mitos acerca de cómo diablos los nativos encontraron exactamente la mezcla, porque estadísticamente es muy difícil, evidente, de dar con ella. La ayahuasca particularmente es un IMAO, es decir, un inhibidor de la monoaminoxidasa, un potente antidepresivo. Los que la hayáis tomado notaréis que al cabo de un rato te encuentras fenomenal, es el Santo Daime, y también en Brasil se fuma también marihuana como antiemético para controlar en un momento dado las náuseas, que es la Santa María. Y digo que se ha banalizado porque hay gente, he notado en los últimos años, que compra ayahuasca, se la traen de Brasil en un y poco menos que se la toman durante una fiesta, ¿no? Cuando esto es una sustancia tremendamente ritualizada y dentro de contextos determinados. Cada cultura tiene su droga y cada cultura habitualmente sabe manejar su droga y la finalidad de la misma. Si no, se convierte como, habéis visto las películas, ¿no?, el whisky entre los indios Sioux, cuando rompen las cajas se emborrachan y empiezan a matarse entre ellos. El fuera del cuerpo, bueno, esta me la voy a saltar porque luego vamos a ir realmente más a ello. Si nos vamos acercando ya a la experiencia extracorpórea, tenemos que hablar de la epilepsia, de las migrañas, que muchas tienen aura, tienen sensaciones que se asemejan, aunque sea lejanamente, a este tipo de cuestiones. El momento de dormirnos, ¿no?, las famosas alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que, a propósito, los que estemos, que somos ya varios miles en Proyecto Túnel en Facebook con este tipo de cuestiones, yo creo que las 3/4 partes de las notificaciones que recibimos son de personas que se creen sumidas en el reino sobrenatural y tan solo tienen una miserable alucinación hipnagógica o hipnopómpica, que se caracteriza por intromisiones de la fase REM durante el estado de vigilia. Es decir, tú estás con los ojos abiertos y, sin embargo, aunque pueda parecer mentira, estás prácticamente soñando. Estás 50 y 50. Con lo que, evidentemente, si estás con los ojos abiertos y ves algo, te crees que es verdad. Con lo que ha dado origen a montones de cuestiones de los súcubos, los íncubos, etcétera, abusos supuestamente sexuales, visitantes de dormitorio, etcétera, etcétera, que no tienen más de sobrenatural que simplemente una intromisión de la fase REM dentro del sueño. Y Kluver, Heinrich Kluver, fue la primera persona que describió a principios del siglo XX las formas, basándose en las redes neurológicas, de alucinar. La primera de ellas es en espiral, y esto es importante saberlo porque va a explicar algunas cosas a posteriori. En rejilla, en tela de araña o en forma de túnel. Que evidentemente, si en un momento dado, y esto es lo que dicen los reduccionistas, este túnel se fuese de alguna manera, o fuese tan solo una historia neurológica, en el que vamos oscureciéndose con una mancha blanca que va creciendo, podría dar dicho efecto de que nos estamos desplazando a través de algo. Vamos a ver rápidamente, de todos modos, qué sucede. Esto es una concepción idealizada, evidentemente, de una muerte a lo largo de una serie de minutos, ¿no? Primero, evidentemente, el ritmo vascular es decreciente, la respiración es normal o agitada, uno nota lo que está ocurriendo, es consciente de todo ello. El ritmo vascular va decreciendo, la tensión arterial baja, se comienza a sentir algún tipo de mareo. Los sentidos, el primero suele ser la visión, porque es uno de los más sensibles a la vascularización, a la falta de oxígeno.
El oscurecimiento periférico, eso lo notan mucho también, por ejemplo, los pilotos cuando hacen las pruebas G en rotación. De hecho, hay bastantes artículos relacionados con experiencias cercanas a la muerte y pilotos sometidos en las máquinas centrifugadoras de fuerzas G. La audición es habitualmente el último que se pierde. Una acidosis metabólica, es decir, el estado mental comienza a alterarse. Baja todavía más la tensión arterial, aumenta el mareo. La hipoxia, evidentemente con esa disnea, esa dificultad respiratoria, la falta de oxígeno comienza a elevarse. El oscurecimiento es prácticamente completo, hay escotomas, es decir, zonas nada más que se pueden ver, puntos de luz, confusión mental, y curiosamente la angustia en general va dejando lugar a una sensación placentera, porque en general en ese momento el cerebro comienza a inyectar endorfinas. Todavía, eso sí, la persona responde a estímulos externos. La respiración se hace todavía más difícil, aumenta la acidosis metabólica, la hipoxia provoca una disminución del metabolismo celular, se enlentece el pensamiento y comienza el efecto túnel habitualmente y la sensación de expansión. La consciencia empieza como aparentemente a moverse fuera del cuerpo. El minuto 5, la corteza cerebral empieza lo que es el córtex, las partes más nobles, intelectuales del pensamiento, evidentemente, comienzan en un momento dado a tener un sufrimiento importante. El lóbulo temporal es uno de los últimos también que es más resistente a esa hipoxia. La sensación de expansión aparentemente se transforma no ya en expansión, sino en salida, en lo que habéis hablado ayer del despegue, una sensación mística. La persona se extraña además muchas veces de encontrar o de creer que se está muriendo, porque habitualmente cuando hemos entrevistado a alguien, su contestación es: yo creí que iba a estar peor, creí que no iba a ser capaz de vivir ese tipo de sensaciones en esos momentos tan puntuales. El comienzo de fallo múltiple, vascular, respiratorio, la crisis metabólica evidentemente se acentúa. El verse a sí mismo, ahora entraremos de lleno en las experiencias extracorpóreas, la sensación de extrañeza. Los últimos intentos de comunicación con el exterior, músculos de laringe no responden, pero todavía se pueden seguir escuchando sonidos del exterior. En minuto 7, insisto que esto es una concepción idealizada de lo que puede ir ocurriendo, aproximadamente, basado en todo tipo de estudios científicos. Curiosamente, la inundación de endorfinas acelera la muerte. Hay experimentos realizados con mamíferos en los que se observa que en los últimos momentos, por ejemplo, si inyectamos naloxona, que es un antagonista de las endorfinas, la vida se alarga brevemente. Con lo cual, parece ser que esas endorfinas que estamos recibiendo en esos últimos momentos aceleran, acentúan, nos ayudan, en el fondo, a irnos de este mundo con menos sufrimiento y con mayor rapidez. Moverse, sensación telepática, moverse dentro del túnel y la revisión vital. Posteriormente, un fallo multiorgánico severo, la corteza cerebral evidentemente está prácticamente anulada. En la paleocorteza, la parte más primitiva, todavía podemos conservar a veces el olfato. El lóbulo temporal nos emite flashes de vivencias, empieza a fallar prácticamente todo el sistema, la sensación de vida panorámica, y aquí ocurre algo tremendamente importante, que es el aislamiento sensorial casi total. Este tipo de cuestiones quizás sea otra de las piedras angulares para entender el tipo de cuestiones, ¿no?, que estamos o tenemos entre manos hoy en día. Vosotros quizá, o algunos de vosotros habréis visto estudios que se hacen, por ejemplo, en personas que están aisladas, espeleólogos, que se han introducido en una cueva, se han tirado semanas como parte de un experimento de psicología. Habitualmente a los pocos días empiezan a ver enanitos verdes o todo tipo de alucinaciones. Hay también experimentos, de hecho, con cámaras de aislamiento sensorial. Yo mismo he participado en alguno de ellos y habitualmente no te recomiendan estar más de media hora, porque cualquier persona normal, esas cámaras, no sé si las habéis visto alguna vez, están rellenas de sales, con lo cual flotas como en el mar muerto y te cierran por encima, con lo cual no tienes ningún tipo de estímulo, ni táctil, ni visual, ni auditivo, absolutamente nada, porque tienes unos tapones en los oídos y simplemente estás flotando. Es impresionante porque al cabo de pocos minutos empiezas a perder la percepción de tu cuerpo
no sabes si estás horizontal, vertical, si empiezas a volar o empiezas a desprenderte del cuerpo. Y no te quiero contar nada lo que ocurre más allá de media hora, de 1 hora o de 2 horas, ¿no? Esto también ocurre, lo habréis visto muchas veces en personas mayores, ancianas, cuando empiezan a perder oído. El propio cerebro, que siempre necesita la construcción de estímulos para poder construir esa realidad, pues es muy fácil que las alucinaciones se introduzcan como un vector dentro de esa construcción de lo que tiene en derredor. También hay una cosa importante, tenemos que hablar de ello. El cerebro realmente lo que está haciendo constantemente, la mayor parte de las veces, es frenando áreas. Es decir, no es tanto una estimulación. El cerebro, las distintas zonas del cerebro prácticamente son tremendamente inhibitorias, coercitivas. De hecho, cuando no inhiben algún tipo de zonas, se producen ataques de tipo epiléptico. Existe, por ejemplo, enfermedades neurológicas de miembros que escapan al control, etcétera, etcétera. Es decir, es muy distinto a lo que la mayor parte de los mortales se creen. Hay muchas zonas que intentan de alguna manera tener una especie como de autonomía y otras que se dedican constantemente a retenerlas. Esta segunda cuestión es desconocida por la mayor parte de la gente, incluso por parte de muchos médicos. En el minuto 9 hay una hipoxia por estancamiento, una iluminación, quizá del gyrus angularis, la arquicorteza, que es la parte ya tremendamente más primitiva, anulación de automatismos, sensación de presencias, y se ha visto que hay un disparo neuronal previo a la muerte, que algunos dicen que podría ser la causa de esa especie de fogonazo, como si fueran de fuegos artificiales en el que las neuronas, prácticamente dentro de esa apoptosis que sufren, de esa destrucción total, pues estimulan lo poco que queda del cerebro consciente. Y en el minuto 10, finalmente, hay una iluminación, hay un resplandor, una apertura de ojos, un aislamiento sensorial total, procesos lógicos anulados, sensación de bienestar, nada importa, y disolución del yo. Quiero recordar que era Goethe, que al morir solamente dijo Licht, Licht, luz, luz, y algún otro personaje también se le ha atribuido como últimas palabras, nunca mejor dicho, famosas, algo relacionado con todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, este párrafo, os diré ahora mismo de quién es, que trataba de respirar pero no tenía aliento, explica el protagonista. Sentía que mi cuerpo salía impetuosamente fuera de mí, fuera, 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 y todo el tiempo mi cuerpo flotaba en el viento. Me iba velozmente, todo mi ser se iba, y supe que estaba muerto, y que al mismo tiempo me equivocaba al pensar que acababa de morir. Luego flotaba, y en lugar de volver a mí, sentí como si me deslizara hacia atrás. Por fin respiré hondamente y regresé a la vida. Esto lo explica Hemingway en Adiós a las armas en boca de su protagonista Frederick Henry, pero está basado en una experiencia que el mismo Hemingway tuvo en la Primera Guerra Mundial cuando fue herido. Él mismo lo explica en una entrevista posteriormente, cómo tuvo esa experiencia extracorpórea. Pero no solamente Hemingway, muchas personas, por ejemplo, Fonsi Nieto, sin ir más lejos, tuvo una experiencia extracorpórea en uno de sus accidentes de moto. El famoso psiquiatra Carl Jung, por ejemplo, tuvo otra experiencia muy importante que describe en una de sus obras. Salió fuera de su cuerpo, bueno, salió, que llegó un momento que cuenta cómo llega a ver el globo terráqueo totalmente desde fuera y finalmente vuelve nuevamente a su cuerpo. Ya en el siglo XIX, de todos modos, Henry Maudsley, que es un icono de los reduccionistas que intentan explicar todo este tipo de cuestiones desde un punto de vista meramente neurofisiológico, ya las llamaba alucinaciones motoras a este tipo de cuestiones. Y, bueno, él mismo explicaba que era una falsa ilusión de la condición muscular. De manera que un individuo que se encuentre postrado en una cama cree que vuela por el aire, o bien imagina sus piernas o brazos separados del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es realmente una experiencia extracorpórea? Yo creo que podríamos definirla de alguna manera como una experiencia en la que el centro de la consciencia, de alguna manera, ocupa una posición temporal fuera del cuerpo, o por lo menos esa es su percepción, aunque existen ciertos matices que iremos también viendo más adelante. Irwin, por ejemplo, es uno de los mayores investigadores en este tipo de cuestiones. Las define de la siguiente manera.
La experiencia extracorpórea debe estar basado sobre el contenido de la propia experiencia y no sobre el presumible modo de inducirla. Es decir, lo que es la experiencia per se, no sobre los mecanismos. Eso en principio no deberían de importar a la hora de definirla. En segundo lugar, no debe realizar ninguna referencia discriminatoria a la credibilidad de su contenido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la persona evidentemente debe tener aparentemente la plena seguridad de que le ha ocurrido como si fuese real. Es decir, no es... Además, lo veréis, quizá luego vamos a ver a personas que han sufrido experiencia cercana a la muerte, no lo viven como si hubiese sido, sino que fue. Es decir, no hay discusión alguna. Es decir, a mí me ha pasado esto. Usted se lo puede creer o no se lo puede creer. De hecho, justamente Raymond Moody, una de las características que apunta en esta cuestión es la inefabilidad. Es decir, es muy difícil explicar este tipo de cuestiones a aquellas personas que no la han vivido. Porque como no la han vivido, no conocen el tipo de códigos que se manejan este tipo de cuestiones. Y finalmente debe ser independiente del contenido perceptual de la propia experiencia cercana a la muerte. Ahora, existen muchas confusiones respecto a este tipo de cuestiones. Por un lado está la autoscopia, por otro lado está la e-autoscopia y por otro lado están las experiencias fuera del cuerpo. Muchas veces, incluso profesionales, se hacen cierto lío con este tipo de cuestiones. En la autoscopia, la persona se ve a sí misma como un doble. En la e-autoscopia, la imagen es especular. ¿Qué quiere decir especular? Pues como si estuvieras delante de un espejo. Es decir, se ve invertida. Me explico. Si me pongo así delante de un espejo, veré mi lado derecho al lado izquierdo de la imagen y viceversa. En las experiencias fuera del cuerpo, no es así. Hay un verdadero desplazamiento y la persona es como si se tornase y se invirtiese y viese a su cuerpo, pero no de una forma especular. En el viaje astral, por el contrario, tiene, para aquellas personas que dicen haberlo practicado, o por lo menos aquellos otros que hablan de este tipo de temas, hay una salida de ese espíritu fuera, y sin embargo la dinámica, ahora lo veremos, suele ser distinta. No hay una visión exactamente desde arriba, sino que hay una especie de salida hacia otros mundos, dimensiones, contextos muchas veces, etcétera, etcétera. Tenemos ahí una representación de lo que es una experiencia extracorpórea, en el que además la persona no se corta un pelo. Es decir, ahora veremos las características, pero ve muchas veces a pocos centímetros, en otras ocasiones a muchísimos metros, lo que está sucediendo justamente con su propio cuerpo o en derredor. Es decir, los testimonios de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, una experiencia extracorpórea, y que, por ejemplo, han visto lo que sucedía con sus padres en ese momento, qué es lo que le decían, cómo corría uno por el pasillo y le iba a dar la noticia al otro, etcétera, etcétera. La literatura está inundada y yo personalmente también he visto docenas, por no decir cientos, de testimonios similares. De tener conocimiento de cosas que están sucediendo aparentemente en otro sitio. No lo he incluido hoy porque era un poco largo y la verdad que tenemos unas cuantas cosas que ver, pero hay una experiencia que quizá algunos conoceréis de Pam Reynolds, una cantante folk americana, que la fueron a operar de un aneurisma cerebral y cuando estaban justamente comenzando la operación, el neurocirujano observó que el aneurisma al parecer era mayor de lo que se esperaba, entonces pues literalmente sacó toda la sangre fuera del cuerpo, redujo la temperatura a poco menos que 17, 18 grados de temperatura para preservarlo, que no hubiera daño cerebral. Y el caso de Pam Reynolds realmente es muy llamativo, porque al volver a la vida, por llamarlo de alguna manera, si acaso alguna vez lo abandonó, fue capaz de describir montones de cuestiones que habían ocurrido durante su operación. Por ejemplo, desde la música que estaba escuchando cuando supuestamente su electroencefalograma estaba prácticamente plano, que recuerdo además que era Hotel California, de Eagles, pero también describió cómo una de los ayudantes del neurocirujano tuvo dificultades a la hora de poner la vía en la femoral derecha, resultó ser muy estrecha,
y finalmente se lo tuvo que poner a la izquierda, y describió la conversación perfectamente, cuando ella aparentemente estaba totalmente desconectada del mundo. Más aún, os diré como curiosidad que en las operaciones de este tipo se suelen poner una serie de audífonos por los cuales el neurocirujano va haciendo unos sonidos, unos clics de más o menos 20 decibelios. Estos clics producen una estimulación a nivel del electroencefalograma, con lo cual tú puedes ver cuando llega a estar plano. Entonces, van haciendo los clics, van observando las curvas en el electro y finalmente ya sabes el momento en que puedes comenzar a abordar. Bueno, pues la susodicha Pam Reynolds describe todo el tema de los clics, describe incluso algo que era aparentemente imposible de haber oído, porque tenía tapados los oídos con dichos audífonos, las conversaciones, incluso algunas con tremendo detalle de cuestiones muy puntuales que el neurocirujano y los demás ayudantes, era una operación bastante compleja de muchas horas, estuvieron conversando, etcétera, etcétera. La verdad es uno de los casos más excepcionales que hay en la literatura. Para Robert Brambley debe de incluir una experiencia extracorpórea las siguientes características. Por un lado, retener alguna característica de su propio cuerpo. Hemos puesto ahí cuerpo astral por llamarlo de alguna manera, ¿no? Llamarlo conciencia, otros lo quieren llamar espíritu, etcétera, etcétera. Luego, la capacidad de percepción a distancia. Esto es importante, es muy curioso el concepto de horizonte en alguien que tiene una experiencia extracorpórea. Es decir, el horizonte es prácticamente infinito. Puede desplazarse a voluntad, puede moverse prácticamente de manera instantánea, etcétera, etcétera. Luego la capacidad, obviamente, de ver objetos, cosa que obviamente también va en contra de cualquier sentido común de cualquier neurofisiólogo. Para ver necesitas el sistema visual, como es lógico, el propio cerebro que interprete y también, como es lógico, todos los sistemas de apoyo de sanguíneos, etcétera, etcétera. Es decir, las concepciones de ver pues son un poco, en este caso, como es lógico, totalmente discutidas, ¿no? Las teorías. Bueno, en primer lugar, como es lógico, la primera es algo tan sencillo como ¿es acaso todo producto de la propia consciencia que ve las cosas de una manera directa? O por el contrario, ¿hay algún tipo de interfase o interface, como en los ordenadores, entre el que el soma y esa especie de espíritu pueden conexionarse con la realidad? La tercera, evidentemente, es las más duras de los neurofisiólogos. Incluso en las Sagradas Escrituras vienen algunas referencias a cosas que podríamos llamar como extracorpóreas, ¿no? Por ejemplo, en San Pablo, en Corintios, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De hecho, hay montones de referencias en las Sagradas Escrituras de cualquier religión que vosotros podráis revisar. Más aún, la hipótesis, en muchas ocasiones, no es que las personas en el estadio actual, en nuestra cultura, tengan ese tipo de visiones porque están influenciadas por este tipo de escrituras, sino quizá, en un momento dado, se especula con que también puede ser lo contrario. Es decir, personas que en su día, hace 2000 años, tuvieron experiencias cercanas a la muerte y pudieron relatarlas a terceros, hubo otros que se basaron en estos testimonios para escribir montones de cuestiones relacionadas con este tipo de historias. En el Islam también hay alguna referencia. En los maoríes, por ejemplo, prácticamente no hay cultura alguna donde de los maoríes. Bueno, estoy acabando un libro y justamente uno de los capítulos es muy interesante porque las experiencias extracorpóreas entre los maoríes, los habitantes primitivos de Nueva Zelanda, son tremendamente excepcionales. Es decir, para ellos, dentro de su cultura, no lo consideran nada extraño. Salir del cuerpo, ir a visitar a familiares, tener todo tipo de experiencias, pero no solamente ya en momentos cercanos a la muerte, sino relacionados con otro tipo de experiencias espirituales. Los estados disociativos, bueno, es la capacidad en un momento dado del cerebro de escaparse, de hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, he puesto esta fotografía, puede ser un poco graciosa, pero de alguna manera todos tenemos un estado semidisociativo cuando conducimos, hablamos con el móvil, cuando comemos y hacemos otra cosa. Es decir, nuestro cerebro como que de repente se divide.
Por ejemplo, en septiembre estuvo en el Instituto RIN en Carolina del Norte, que estudia este tipo de cuestiones, y habían ideado un montón de instrumentos pues, muy curiosos y muy sencillos a la vez para establecer estados disociativos. Por ejemplo, en uno de ellos tenían que repetir en una pantalla una serie de secuencias numéricas, mientras que con la mano tenían que ir dibujando otra cuestión. Y parece mentira como al cabo de pocos segundos, por no decir minutos, una parte de tu cerebro empieza a fijarse en los números, mientras la otra parte se disocia y empieza a funcionar totalmente aparte, ¿no? Por ejemplo, una paciente me refiere que mientras me encontraba fuera de mi cuerpo, choqué con una... Eso es para que nos demos cuenta de la sensación de realidad que puede tener la persona, ¿no? Dice, choqué con una mesita que tenía metal en el quirófano. Escuché el ruido. Lo que no sé es si lo escucharon los demás. Debería haber preguntado al médico y a las enfermeras. Como podéis ver, esto está transcrito literalmente. Como podéis ver, no existe la menor duda. Es que chocó. Vamos, chocó, que lo tenían que haber oído los demás. Pero chocó su cuerpo fuera de su propio cuerpo físico, ¿no? Existen casos como Atwater, por ejemplo, describe, de máximo estrés psicológico. Hay disociaciones también, por ejemplo, en agresiones sexuales durante las mismas. Aquí tenemos otro, me pareció muy interesante este testimonio, es de otra persona que conocemos. Conducía por los alrededores de Barcelona a unos 90 km por hora cuando un coche negro de color, bueno, está repetido, se saltó el disco rojo y me estampé contra él. En ese preciso instante no sentí ningún tipo de dolor por la brutalidad de la colisión. Sin embargo, me vi ascender rápidamente mientras me veía en el suelo allá abajo. ¿Ves la escena? Pero no te preocupa. Cuando ya empezaba a estar muy alto, y además calcula, nada de alto, no, 200 metros, pude ver una gran mano blanca que me dio un golpecito en la cabeza como si de una pelota de baloncesto se tratase. Al mismo tiempo que decía, todavía no. Y volví a bajar rápidamente hasta encajar otra vez en mi cuerpo, que como un resorte al entrar en él, di una gran bocanada de aire. Es muy curioso, pero en este testimonio se dan varios elementos que son muy repetidos en este tipo de experiencias. Por ejemplo, no solamente el salir fuera del cuerpo cuando hay una experiencia extracorpórea, no es salir como en los viajes astrales, ale, a la liguilla me voy para acá, para allá. Casi siempre es con una visión hacia abajo. Es decir, no es de frente, lateral, luego a lo mejor podrá modificarse la situación. Pero es muy curioso, muy llamativo en general, o en ocasiones también es un poco hacia atrás, viendo el propio cuerpo. La distancia es otra cosa que siempre llama la atención. La persona casi siempre es capaz de calcular la distancia. Es decir, no es una percepción muy etérea en el que sale, pero se ve, pero no sabe exactamente cómo. Son visiones tremendamente claras, y esto es lo que quiero subrayar. No son aproximadas. Luego, existe también otra cosa importante, y es el encuentro muchas veces con alguna entidad que le hace volver al cuerpo. De una manera muchas veces tremendamente brusca. Y más aún, en ocasiones hay verdaderas discusiones con esa persona que quiere hacerle volver. Es decir, no quiere la persona volver y se arma ahí un pollo hasta que finalmente de alguna manera vuelve. Claro que vuelve, porque si no, no estaría contando su experiencia. Eso es obvio, ¿no? Y también llama la atención este testimonio, otro denominador común, el cuarto, y es que habitualmente cuando la persona vuelve a introducirse en el cuerpo, existe como un clic, como un resorte, como si algo cambia, de manera literal, como si pasase de una dimensión a otra, pero no muchas veces de una manera suave, sino brusca, como si ¡paf!, encajase. Este es un testimonio que no es de un paciente nuestro, pero me pareció interesante, es de Abramovich. Es un autor que también investiga este tipo de cuestiones. Y lo he puesto porque es muy llamativo. Dice, comencé a mover mis piernas y me levé rápidamente. Dice, de repente todo fue familiar. Ahí estaba, en el mismo sitio donde había caído por el fuerte ataque cardíaco. Inmediatamente me di cuenta que alguien se encontraba en el suelo. Me paré a mirarle. La sorpresa fue mayúscula. Claro que le conocía. Era yo. Es decir, el factor sorpresa en este tipo de cuestiones también es tremendamente llamativo. La persona, obviamente, no se lo espera. Dice, jope, ¿pero qué hago yo ahí? No podía salir de mi asombro. Tenía la sensación de que conocía mejor a la persona del suelo que a mí mismo. Esto es algo también importante. Me sorprendió descubrir que yo mismo no tenía pierna, ni cuerpo, ni siquiera forma corporal. Tan solo era una mónada aislada a la que nunca había conocido. Hay en muchas ocasiones una sensación de desrealización, el vínculo con la realidad
por razones obvias en este tipo de cuestiones, pues se pierde y se rompe. Y también hay otra cosa importante, el que muchas veces cuando uno sufre una experiencia extracorpórea, es verdad que a veces se ven las cosas tal cual aparentemente, pero en otras, las demás personas aparecen como a retazos. A veces solamente se ven las partes superiores del cuerpo, como si estuviésemos viéndolo a través de algún filtro, a través de alguna dimensión, por así decirlo, en el que tan solo pudiéramos ver retazos de la realidad. Bueno, esto es algo obvio y quizá por eso he dicho al principio de la charla que es la piedra angular. La creencia de que hay vida después de la muerte parece incrementarse enormemente después de una experiencia extracorpórea, porque para la persona que la ha sufrido es como la prueba real de que el cuerpo está por un lado, es decir, el dualismo, y el espíritu, o lo que algunos pueden llamar alma en este tipo de cuestiones, pudiera estar por otro. ¿Qué fases hay? Por un lado está la elevación por encima de su plano físico y mirando hacia abajo, como hemos dicho, la visión hacia la tierra. Observa su propio cuerpo y todo lo que hay en derredor. Habitualmente suele ser un observador silente y pasivo de una escenificación en derredor suyo. Es decir, la interacción con los elementos que rodea suele ser más bien mínima y en algunos casos nula. Asombro y confusión, porque claro, cualquiera de nosotros que de repente salgamos del cuerpo es asombroso. Luego empieza una fase deambulante para muchas personas. Es decir, ha salido, se está viendo y de repente empieza a descubrir, como empieza a juguetear con su experiencia extracorpórea. Dice, a ver qué pasa si hago esto. Empieza a controlar sus ángulos de visión y perspectivas. Muchos de ellos tienen una visión panorámica. Es decir, no están viendo como estamos viendo nosotros ahora mismo en unos ángulos determinados. Son capaces de verlo todo. En derredor, saben lo que pasa delante, saben lo que pasa detrás, arriba y abajo. Tienen una percepción global de lo que está sucediendo. Son capaces de atravesar paredes, objetos sólidos, el cuerpo, la sensación de corporalidad pierde sus límites, toda parece concentrarse en esa especie de cuerpo etéreo. La escucha, las personas suelen decir que es de tipo como telepático, no oyen los sonidos, pero saben lo que está hablando. La temporalidad está totalmente alterada, 1 minuto o 2 no significan nada. De hecho, también en el tema de la visión panorámica es importante subrayar que cuando ven la persona toda su vida, pues me parece menudo rollo ver toda su vida. Podríamos tardar horas y horas si fuese una cinta de vídeo, evidentemente, o mejor dicho, toda una vida para volver a verla. Por el contrario, ocurre esa temporalidad, esa sensación, ocurre muchas veces aparentemente, porque claro, habría que saber cuándo está ocurriendo en esa persona que está inconsciente, en poquísimos segundos. El desplazamiento también es instantáneo. La persona puede en un momento dado estar encima de su cuerpo en el hospital, en una sala de resucitación cardíaca, y por el contrario, de repente decidir qué está sucediendo en su casa. Hay un extremo confort, nada duele, es decir, aparentemente es un cuerpo etéreo, pero no te molesta. Si te estaban reanimando de no sé qué, te estaban operando, estabas de parto o estabas de no sé qué, se acabó. Tú estás perfectamente bien. Las emociones, la mayor parte, la verdad, son de placer, pero no es menos cierto que en ocasiones he entrevistado a personas que han sufrido intenso miedo, susto, durante la experiencia y lo han pasado fatal. Un factor llamativo, el último que he puesto, es el de los minusválidos. Los que son minusválidos no tienen ningún tipo de minusvalía durante la experiencia extracorpórea. Incluso hay personas, hay muchísimos casos recogidos, yo tengo 3 o 4, de personas invidentes, algunos de nacimiento, que eran capaces, aparentemente, de ver todo lo que sucedía en derredor, y algunos de ellos incluso hasta dar detalles de cosas en el exterior del hospital, del tipo de máquinas que se estaban utilizando en la resucitación, incluso del color de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un hecho, bueno, quizá algunos de vosotros conocéis esto, cómo empezó toda esta historia muchas veces, a intentar sacarle partido, es decir, empezar a dejar de pensar que esto de la experiencia extracorpórea era tan solo, entre comillas, un fenómeno meramente neurofisiológico. Kimberly Clark, una psicóloga del hospital de Harborview en Seattle, que es esta justamente que veis ahí, que como podéis ver tiene muchísimas ventanitas, relató, cuando estaba entrevistando a una paciente, que al estar siendo resucitada, había visto unas zapatillas de color rojo en una de las ventanas. Entonces, Kimberly Clark, la psicóloga, fue a ver las ventanas a ver la ventana en cuestión. No había zapatillas. Sin embargo, la paciente le dijo que tenía que asomarse
seguramente era en alguna de estas esquinas o bordes, porque describe Kimberly Clark y Raymond Moody también en alguno de sus apuntes, que la psicóloga tuvo que asomar medio cuerpo por la ventana, hasta que pudo ver las famosas zapatillas rojas que estaban aparentemente fuera de todo campo visual de aquella paciente que había sido resucitada minutos antes. Respecto a los tipos de experiencias, podemos decir que las autoscópicas, por ejemplo, que es, como hemos dicho antes, observar el propio cuerpo físico en el entorno más inmediato, constituyen prácticamente una tercera parte. Las de tipo trascendental son personas que, si bien están en muchos momentos encima del quirófano o encima del sitio de resucitación o lo que sea, pues también tienen la sensación de que han sido capaces de desplazarse fuera de esta realidad y de alguna manera tienen una sensación o unos sentimientos de tipo trascendental. Y las combinadas, que es prácticamente una de cada 5, en que es una mezcla, ¿no? Bueno, Irwin explica que es una experiencia extracorpórea de una manera que puede ser algo compleja de entender, pero vamos a analizarlo lentamente y veréis que tampoco es para tanto. Él lo explica como una sensación de desconexión del cuerpo que parece afectarse mediante un proceso de recodificación cognitiva. Hay una recodificación de lo que está en un momento dado entrando en esos inputs de conocimiento preconsciente que involucra la transformación de una idea abstracta, la idea abstracta que uno puede tener en el subconsciente de que es posible salir fuera del cuerpo, y no verbal de consciencia eviscerada, es decir, fuera de ese cuerpo, en una nueva imagen de conciencia generalizada, somatoestética, de un yo estático y flotante. Es un poco complejo, pero lo que quiere decir es que todo eso, agregando además a otro tipo de factores como las sinestesias, que como sabéis son alteraciones de los sentidos en los que se pueden oír los colores, por ejemplo, o ver las notas de música. De hecho, hay muchos músicos que tienen sinestesias habitualmente. Es decir, no es una figura, y la mayor parte de los mortales tenemos sinestesias de manera puntual en muchas ocasiones. En definitiva, toda esa explicación de Irwin se puede decir que es la sensación de tener un yo eviscerado, ¿no? Luego, para liarla un poquito más, están las IMES, que son las Illusory Movement Experiences, que son alteraciones vestibulares. Cuando el vestíbulo está alterado en el cerebro, existen sensaciones muchas veces de flotar, de volar, de rotar y de caerse. Y hay muchos neurofisiólogos que agregan que a todo lo que hemos visto anteriormente, además, podría suceder todo esto para tener ese tipo de sensación. Y las anteriormente mencionadas, que son las intromisiones REM, ese tipo de cuestiones en las que soñamos también despierto, ¿no? Luego hay dos aspectos que me parecen interesantes, y es distinguir los OBFs, que son los Out of Body Feelings, o sensaciones de estar fuera del cuerpo, con las OVAs, o experiencias extracorpóreas, que es la autoscopia, el verse fuera. Habría que distinguir esas dos cuestiones muchas veces cuando cuestionamos a los pacientes. Luego hay una serie de experimentos que son gratamente aceptados y recibidos por neurofisiólogos, por ejemplo, como el de Egerson, de Karolinska, que espero, si Dios quiere, verle este año, en el que reproducen este tipo de sensaciones de una manera artificial. Consiste en lo siguiente: la persona se le pone unos cascos de realidad virtual y la imagen que ve es la proyectada por esta doble cámara estereoscópica desde detrás. Imaginarlo por un momento, os estáis viendo. Lo que hace el doctor Egerson es tocar al paciente con un boli, o con un rotulador en este caso, en el pecho, mientras hace el mismo movimiento delante de la cámara. Bueno, aunque os parezca mentira, al cabo de un tiempo, la persona empieza a verse literalmente desde atrás, y aunque no le toquen en el pecho, sino que toquen en la cámara, la persona siente que la están tocando en el pecho. Egerson ha hecho otros experimentos también muy interesantes, además a muchos les ponen unos nombres muy divertidos, como por ejemplo la neurociencia de Barbie, y dice, un experimento fascinante que hace, bueno, que las personas se noten, ¿no?, realmente como si fueran muñecas o gigantes. U otro que se llama Querida, ¿no?, he encogido a los experimentados. ¿Qué es lo que hace? Experimentos similares al anterior,
pero en vez de verse a sí mismo por detrás, lo que hace es proyectar las imágenes de Barbie o de Ken, dependiendo de cada uno, y aunque os pueda parecer mentira, llega un momento en que nuestra conciencia aparentemente se desplaza a estas muñecas y finalmente parece que nosotros somos la muñeca que está en un momento dado siendo proyectada a través de las gafas estereoscópicas. Hace otro también experimento que no lo he incluido, pero me parece interesante porque juega con todo este tipo de reacciones corporales y miembros fantasma, que como sabéis son cuando se amputa un miembro, etcétera, etcétera, que es poner la mano de la persona tapada con una sábana y al lado una mano de látex parecida a la suya. Bueno, empieza a pincelar las dos. Evidentemente tú sientes tu mano y no la de látex. Pero curiosamente llega un momento en que empiezas a notar cómo la de látex empieza a tener sensibilidad. Y llega al punto en que la persona le obligan a esconder su propia mano y aunque os parezca mentira, la sensibilidad de la mano de látex empieza a cobrar vida. Luego, existe otro montón de cuestiones para poder entender, y ya nos acercamos al final, de la cuestión, que es la interpretación de la realidad. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Estefanía de Vito relacionadas con las falsas memorias. Las falsas memorias es algo que obviamente los que se dedican a la psicología conocen perfectamente, pero la verdad que está mucho menos, se le ha dado mucha menos importancia de la que tiene. Y esto tiene una importancia, pues evidentemente, brutal en el sistema forense, judicial, reconocimiento de testigos, reproducibilidad en un momento dado de situaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, os he puesto este reloj. Este reloj es el que está en la estación de Bolonia, en Italia. Marca la 1:15. Hace años, hace ya por lo menos casi 20 y tantos, 30 años, hubo un atentado tremendo en Bolonia, en la estación, que murió muchísima gente, murieron casi 100 personas. Es curioso, pero la mayor parte ahí, Estefanía de Vito hizo un pequeño experimento con las personas que entraban en Bolonia, en la estación, y sin que mirasen hacia atrás les preguntaba cómo estaba el reloj. En esta foto está la 1:15, pero la verdad es que el reloj nunca dejó de funcionar. Pero en la creencia colectiva general, todo el mundo en Bolonia cree que ese reloj está detenido a la 1:15, pero el reloj funciona perfectamente. Ahora bien, todo el mundo contestaba que estaba detenido a la 1:15. Gente que pasaba por ahí todos los días y que incluso miraba el reloj para saber a qué hora salía el tren. Es decir, la experiencia muchas veces es totalmente engañosa. De hecho, hay cosas curiosísimas, como por ejemplo, estos son unos cascos que se venden en Estados Unidos para evitar ser abducidos por los alienígenas. Y funcionan. Si vosotros os metéis en internet, veréis que nadie de los que usa el casco ha sido abducido por un alienígena. Es decir, evidentemente funcionan. Los sistemas de creencias funcionan muchos de ellos, aunque puedan resultar, como en este caso, nos podemos reír porque son absurdos, pero en otros casos no los tenemos tan cercanos. Hay un estudio muy divertido de Jackie Pricker en el que le preguntaban, ¿vosotros veis algo raro, por ejemplo, en esta foto? Está Bugs Bunny y el ratón Mickey. Bueno, el 40% de los encuestados había visto a Bugs Bunny en Disneylandia. Imposible. Bugs Bunny es un personaje de la Warner. Es decir, no podían haberle visto. Pero casi la mitad salía de Disneylandia. Cuando le encuestaban, decían, ¿qué tal con Bugs Bunny? ¡Ah, fenomenal! ¿Y cuántas veces lo vio? Bueno, pues le vi a la entrada, luego lo vi aquí, luego le vi allá, etcétera, etcétera. Es decir, cuando contamos las cosas, cuando nuestra realidad, que es un proceso de construcción y que tiene en ocasiones muy poco que ver con lo que sentimos y menos aún con lo que vemos, porque estamos aislados en un cráneo y tan solo tenemos 5 miserables sentidos para intentar organizar las cuestiones, en cuanto se desbarata un poco, e incluso sin estar desbaratado, funciona en ocasiones fatal. Pero, en cualquier caso, y juro que estoy acabando, la despersonalización suele acarrear una sensación desagradable, la disociación, la despersonalización. Por el contrario, y por supuesto de pérdida de contacto con la realidad. Por el contrario, las personas que sufren una experiencia extracorpórea o cercana a la muerte suelen encontrarla agradable y la viven, además, como de hiperrealidad, cosa que no ocurre en los estados disociativos, por mucho que los reduccionistas insistan que son iguales. La gente que no entiende de esto, pero que entiende de otras cosas, se creen que es lo mismo, pero la sensación, cuando tú entrevistas a los pacientes, es totalmente distinta. Asimismo, la despersonalización, la disociación,
involucra un desapego del cuerpo. Por el contrario, es muy subjetivamente distinta la experiencia extracorpórea de la experiencia cercana a la muerte o la experiencia extracorpórea. Y luego vienen, claro, las cosas ya casi en el terreno más resbaladizo. ¿Pero realmente ven a distancia? ¿La gente ve a distancia? ¿Es posible ver a la distancia? Bueno, Cook, Grayson, el catedrático de la Universidad de Virginia, por ejemplo, tiene muchísimos casos reflejados, corroborados, aparentemente con una metodología científica tremendamente estricta, en que se ha comprobado que han visto a distancia cosas que ellos imposible que hubiesen visto estando bajo esas circunstancias médicas. De hecho, os diré que Grayson, no sé si se le está empezando a ir, no voy a decir a ir la olla porque capaz que, no creo que Grayson vea esta grabación en este, pero bueno, el último estudio que está haciendo, y no es, imagino que lo empezará a publicar, es sobre las alteraciones electromagnéticas que provocan las personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte sobre objetos en derredor. Es decir, está aplicando una serie de cuestionarios, si estadísticamente les fallan mal los ordenadores, los relojes eléctricos, todo tipo de artilugios en derredor. Y este señor, os aseguro que no se dedica, en principio, a ninguna cuestión de lo sobrenatural ni nada de nada. Hornell y Hart, por ejemplo, es uno de los más conocidos, tiene 288 casos analizados, de los cuales 90 comprobó su equipo que era verdad lo que contaban aquellas personas que habían tenido una experiencia cercana una experiencia extracorpórea y que habían ido aparentemente a otro lado, ¿no? En el proyecto AWARE, que lleva un conocido mío, Sam Parnia, de la Universidad de Bristol, lo que han hecho es algo similar a lo que hizo Grayson hace pocos años. ¿Qué hizo Grayson? Puso una serie de pantallas de ordenador casi ocultas en el techo de las unidades de resucitación cardiopulmonar mirando hacia arriba. Además, para que nadie supiese las imágenes que aparecían, estas imágenes eran proyectadas de manera aleatoria sobre estas pantallas que, insisto, estaban invertidas mirando hacia arriba, de manera que incluso los que encendían los ordenadores no sabían qué es lo que estaba proyectado. Y en una esquina tenían la hora. Grayson en principio lo hizo con cartas de Zener, como estas que veis aquí, que las habéis visto, ¿no? Se utilizan en parapsicología, telepatía, etc. Entonces aparecían cartas de manera aleatoria con la hora. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que prácticamente nadie vio las cartas, no os voy a engañar. Pero ahora bien, hablando con Grayson, contaba Bruce, decía que cuando estas personas eran resucitadas, porque esto estaba en la unidad de la Universidad de Virginia, en el hospital, en urgencias, las personas le decían, pero vamos a ver, doctor Grayson, ¿usted se cree que cuando yo he salido del cuerpo y he empezado a flotar tan maravillosamente y he empezado a volar por aquí o por allá, me voy a fijar en una miserable pantalla de ordenador en algún sitio de la habitación? Y la verdad que tenía razón. En el fondo, no tenía por qué fijarse en una pantalla de ordenador en una habitación llena de cosas. Este es el sitio, por ejemplo, donde trabajo y es la visión desde mi despacho. Como podéis ver, es la Puerta de Alcalá, ¿verdad? Ahí os invito a que vengáis cuando queráis. Pero os pregunto, ¿cuántas motos había aparcadas? ¿La habéis visto todos, no? Había 4. Nuestros sentidos, evidentemente, absorben aquello que solamente queremos ver. No forman una realidad objetiva, sino es una realidad tremendamente subjetiva. Aquello que queremos ver es lo que muchas veces vemos, y aquello que queremos recuperar de nuestra memoria es también aquello que en un momento dado constituye nuestra realidad. Y os voy a dar una pequeña joyita, y con esto acabo, que es un vídeo, pero ojo, un vídeo de 2 minutos, ¿eh? Y esto no lo digo por lo de ayer, para nada, no. No lo digo, lo de ayer estaba interesantísimo, lo digo por la hora, ¿vale? Mira, este es el profesor de la sala. Es nada menos que el director de la revista Cortex, que es, desde el punto de vista de la neurofisiología, la más conocida que hay a nivel internacional. Se edita en la Universidad de Edimburgo, en Escocia.
Y tuve la suerte de encontrármelo hace pocos días, hace 10, 12 días. Y entonces le hice un par de preguntas que suelo hacerle a todo el mundo que siempre encuentro que supuestamente sabe muchas cosas de neurofisiología. Hay muchos curas alrededor porque era una historia en el Vaticano sobre exorcismos. Esas cosas raras. Otro día hacemos otras jornadas sobre ese tema tan interesante. Pero la pregunta no iba por ese lado. La pregunta iba... Dos preguntas. Tan solo dos preguntas y aparentemente muy sencillas. La primera de ellas es... ¿dónde está la consciencia? Y la segunda es... si tomamos un cerebro... Bueno, partimos de la base que todo está en el cerebro. Para un neurofisiólogo, absolutamente todo, pero todo, todo, todo. Y les planteo el siguiente enigma. Si tomamos ese cerebro y lo reproducimos exactamente, pero no clonarlo, no. No es que sea parecido ni igual en cuanto a sus células, sino incluso hasta la más mínima estructura molecular y atómica, y supuestamente todo está en el cerebro, ¿dónde queda la consciencia del cerebro A? ¿Dónde estamos? La pregunta parece muy tonta, pero tiene su intríngulis. Este pobre hombre que le encontré un poco despistado, dice, no te preocupes, ahora te contesto. Dice, primero te vamos a contestar la más fácil. Y empieza, ahora veréis a ver, y le pregunté, bueno, ¿puedo grabarlo? Casi siempre que encuentro algún tipo de persona de este tipo le digo, ¿puedo grabarlo? Todos pican. Dicen, sí. Digo, vale. Easy. The other one is Thank you. Es muy corto, os diré. if you have the possibility of cloning, Si tuviésemos la posibilidad de clonarlo, ya no lo ha entendido muy bien. Dice clonarlo. Molecule by molecule. Y yo le digo, no, molécula por molécula. whatever essence was in the first brain. The way I tell it to the Él students is contesta, this. incluso si Suppose eres you capaz had de two clonarlo. perfect twins in every person who asked them. Yes. The moment they are out of the womb, one looks right, the other looks left, the consciousness is different. Y ahí pica. Eso es lo que contesta muchísima gente al principio. Dice, bueno, si lo pudiésemos clonar, desde el momento... Esta contestación la he escuchado montones de veces, pero luego se lía. Dice, y uno mira a la izquierda y otro mira a la derecha, ya son conciencias distintas. Pero bueno, un momento. Nos hemos olvidado que existe un momento antes de mirar a la derecha y a la izquierda. El momento cero. El del Big Bang. So, even if you are able, But the feeling of being yourself. well, Ahí empieza a ponerse yes, a incómodo. different thing. You understand? I do. So the answer, my personal answer, I can't find this experiment, Yes. but from Y comete, desde mi punto de vista, un error terrible. Abandona la neurofisiología. Dice, mi contestación personal. No le estoy preguntando... Vamos a ver, que quede claro que esto no es una crítica a este profesor, que es una eminencia, y lo digo fuera de bromas. Lo que estoy intentando transmitiros es que personas, al día de hoy, en pleno siglo XXI, que son las que más saben de neurofisiología de todo el planeta, son incapaces, o somos incapaces, de contestar a preguntas sencillísimas. ¿Dónde está la consciencia? ¿Qué pasa con el cerebro? Y de repente dice, no, ¿una contestación personal? what we know, Yo no quiero nada it personal. would be impossible to recreate the experience of our brain. You can recreate Y agrega, sería imposible replicarlo, la experiencia de uno a otro. Pero un momento, pero si tú eres un científico reduccionista materialista y dices que todo está en el cerebro, ¿por qué no vas a poder replicar todo lo que hay en el cerebro en el siguiente cerebro? Si todo está ahí, debería de ser perfectamente replicable, excepto que algo no esté ahí. ¿Quién es este investigador? Es el director de la revista Cortex y es el catedrático de neurofisiología de la Universidad de Edimburgo. ¿Cómo se llama? De la... espérate. No, sí, no te preocupes, lo tengo aquí. De la Sala. De la Sala. Es de origen italiano. De hecho, por eso que la habían invitado en el Vaticano. Entre paréntesis, os diré que no era creyente de una conferencia de neurofisiología y fue totalmente aséptico. De hecho, le preguntaron, la verdad que el público, aunque no quiero entrar en ese otro tema, a pesar de ser sacerdotes, todos con una o dos carreras, doctorados, es decir, el nivel, la verdad, que el nivel que había en esa semana que estuve allí era tremendamente alto. No era
un ambiente lleno de supersticiones o cosas extrañas. Eso podríamos hablar otro día. Pero bueno, me llama la atención que dice que no es replicable. Create possibly cell by cell. So there will be no cloning of an experience. Y no se puede clonar la Excuse me, experiencia. why not if experiences are in the brain Right. supposedly attached to molecules? Ahí se pone nervioso y dice, ¿en qué momento le dijiste que grabase? They are not stable entities. So if you ask me, would you be able, theoretically in a science fiction movie, to recreate a blade in this split second? It might be possible. But it has to be in a transient split second. I doubt very much that it can last longer, because at any given time, your brain is different. And the feeling of being you would be in brain A or brain B? This I don't know. I don't know, es genial. Pero os aseguro que no es un intento de ridiculizarlo para nada. Es decir, al final parece un poco graciosa la historia, pero no tiene nada de graciosa. Es decir, de repente no sabe. Me parece muy, de luego, muy sincero y muy loable, ¿eh? Si no lo sabe, lo mejor que puede haber dicho es que no lo sé. Me parece fantástico. Eso que quede claro ante todo, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es la esencia de lo que está diciendo. Si es materialista, reduccionista, en el que todo está agrupado en moléculas sin esas neuronas, ¿por qué no dice claramente qué es lo que sucedería al duplicar ese cerebro? ¿Pero por qué no puede decirlo? Porque se encuentra con un obstáculo tremendo. No sabría explicar qué sucede con la conciencia del individuo. ¿Va a estar la misma conciencia en dos cerebros? ¿Dónde estoy yo? ¿En el A o en el B? ¿Dónde está la sensación del yo? Que es uno de los problemas, además, que tienen todo lo que es las corrientes de inteligencia artificial dentro de cibernética. Que los aparatos tengan conciencia del yo. Es algo que, evidentemente, no se ha descubierto cómo se puede tener conciencia. Pero me ha llamado la atención que no fuese capaz de contestar con esta agilidad. I hate speculation. It sounds like a stupid question. I've been all over the world asking to many people, Right. to Bruce Grayson in West Virginia, and Right. so. I do believe it is impossible to clone an experience, but you can clone self. Pero ¿cómo va a ser imposible clonar una experiencia? Si todo está en bases bioquímicas dentro de las neuronas, no entiendo por qué dice que es imposible clonar la experiencia. Apunta, Tofiño. Now, the first part is interesting. Yes, an awful lot of people studied it, and my answer is yes, we do have issues with the conception of a reduction in our mind. In my own university, in my own group, Y hay un concepto fantástico cognitive introducido. philosophers are talking about extended. La mente extendida. Es decir, me pareció muy arriesgado y muy bonito que un neurofisiólogo de primera línea comenzara a hablar de cosas como mente extendida. ¿Qué es la mente extendida? Pues de alguna manera una especie de algo que se encuentra cercano a la muerte, a la mente, pero extendido, como si fuera una especie de periférico. Ahora lo vais a hablar, me pareció realmente, de hecho, las tendencias de muchos neurofisiólogos actuales van en este camino, pero me pareció realmente una virtud de este hombre que fuese capaz de hablar de ello con tanta apertura. Seguramente no pensaría nunca que iba a haber más público que viendo este vídeo. For Exactly. instance, if you use a gizmo, any gizmo, Gizmo se refiere a even a aparato. pen, but suppose a mobile phone, whatever, which was not available in your ancestors, your mind has to adapt to it. If you have a memory in your phone, is this memory your own or is the phone memory? Where does your mind end? So you have an instrument which has appliances. As you have your hippocampus, you may have a BlackBerry. I see very little difference between my hippocampus and my BlackBerry. If my BlackBerry is lesioned, I have trouble as much as my hippocampus is lesioned. If, however, you mean, right, does this mean then that we can go back to a complete dualistic mind? Then this, I think, is a step too far. So I go as far as admitting an extended mind. Y finaliza, desde mi punto de vista, de una manera magistral. Dice, bueno,
Si queremos hablar de mente dualista, no. Pero bueno, extendida tampoco pasaría nada, ¿no? Es muy llamativo, ¿no?, que de repente un neurofisiólogo de esta categoría se desmarque de muchas tendencias actuales, tradicionales, que todos hemos escuchado, estudiado en la universidad, y de repente empiece su imaginación a volar con cosas. ¿Pero por qué? Porque evidentemente hay otras tantas cosas que hoy por hoy la ciencia como tal no tiene explicación y que va topándose con un montón de paredes, ¿no?, que no dan una respuesta pues muy clara al respecto. Bueno, y con esto, oye, ya acabé. Finito. ¿Vale? Esto me parece realmente, esta pieza última que os he puesto, me parece excepcional porque prácticamente no hay nada así en ningún sitio, es muy cortita y desde mi punto de vista pues revela prácticamente la filosofía de todo lo que hemos estado hablando en esta hora y pico. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. La verdad que es genial, pero es que eres como el follonero de la psicología y la neurofisiología, porque filmar a este tío es una cosa genial, ¿no? Bueno, después de esto estuve media hora con él en una sala aparte, que lo tengo filmado ya en HD, haciéndole más preguntas. Bueno, muchas gracias. Más preguntas y extendido. La verdad que fue un atraco, es decir, a este le pillo y le hago la pregunta, porque además lo bonito de la cuestión es que le dije las dos preguntas y dice, bueno, primero te voy a contestar a la fácil. Y él solito se metió en un lío. Y ya vio que la fácil no era tan fácil y ya la segunda de la conciencia, pues Dios santo, ¿no? Menuda historia este cabrito y encima me está filmando y le ves que está ahí resollando, rascándose la ceja y el pobrecito mío, con unas cosas que aparentemente yo tampoco sabría contestarlas, es decir, que no es tan fácil esta cuestión, ¿no? Pero son aparentemente tan básicas del comportamiento humano, de la vida, que revelan tantas cuestiones de nuestra realidad, que a estas alturas deberíamos tener ya al menos contestaciones más singulares, ¿no? Sobre todo después de tantos años de reduccionismo, de materialismo, de neurofisiología pura y dura. Y de repente alguien empieza a hablar de mentes extendidas o de que las experiencias no se pueden reproducir o clonar. ¿Qué otra pregunta tenéis? ¿Sí? Es de tipo metodológico y con respecto a las experiencias extracorpóreas. ¿Hacéis algún tipo de credibilidad de testimonio o cuántas veces entrevistáis al mismo sujeto para comparar las narraciones? En principio es un simple trabajo de campo. En España la verdad que poco se ha hecho a este respecto. Es un simple trabajo de campo recopilatorio para saber en qué estado nos encontramos. Es decir, libros, estudios acerca de a este respecto en España la verdad que ha habido poquísimos. Está quizá el de Enrique Vila, que falleció hace relativamente poco, que era un médico de Sevilla, que tiene un libro justamente recopilando experiencias cercanas a la muerte, que son, lo que pasa es que no las tiene ni organizadas, ni tampoco estructuradas, sino que son relatos. Se parece mucho, de alguna manera, aunque es más frío, al de Raymond Moody de los años 70-80, en que en el fondo no es otra cosa más que una recopilación anecdótica de este tipo de experiencias. Sin embargo, estamos trabajando, por ejemplo, vamos a empezar a utilizar los protocolos de Grayson, que es el punto de referencia. Ahora mismo todo el mundo, digo todo el mundo en plan planetario, utiliza todo lo que son los protocolos y los cuestionarios de Bruce Grayson a la hora de analizar este tipo de cuestiones. Pero esto es en la fase siguiente. Ahora mismo estamos viendo qué pasa en España con esta cuestión, ¿no? Y rompiendo también un poco el tabú y el mito, porque una cosa curiosa que hemos descubierto, tú también quizá lo hayas visto, Rebeca, por ejemplo, en Internet y todo esto, hemos descubierto que muchísimas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, han tenido experiencias extracorpóreas y ni sus propias familias lo saben, porque las consideraban totalmente locas. Es decir, contar esto es una especie como de tabú. Entonces, de repente, hemos empezado a romper el hielo y hay muchas personas que están comenzando a hablarlo de una manera abierta, saliendo del armario, valga la equivalencia, hablando abiertamente de este tipo de cuestiones, ¿no? También hemos roto modestamente algún otro tipo de cuestiones, como en relación a las alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, que muchas personas han vivido aterrorizadas durante décadas en su vida, creyendo que era algo sobrenatural que les sucedía, y los estamos tranquilizando. Muchos incluso tan solo conociendo que es un artefacto neurofisiológico vulgar y silvestre, se tranquilizan con tan solo comentarles esto y que intenten no acostarse boca arriba, sino de lado, para que el sistema vestibular no se estimule, y de esa manera muchas veces cesan y es genial, es como mano de santo.
¿Alguna otra cosa? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, yo como experiencia personal, pero que no le había dado ningún valor, es una cosa que con las anestesias y con las colonoscopias y todas estas cosas, ahora ya te dicen, antes de sedarte, bueno, la colonoscopia es una sedación superficial, pero yo creo que si no has probado drogas antes o no has tomado muchos analgésicos, te deja frito. Pero te dicen simplemente cuando antes o durante... Imagino, perdona, que la harán con midazolam, ¿no? Yo creo que sí, que es Dormicum, fundamentalmente. Exacto. Lo que usan. Y produce una amnesia, digo, para el resto de los... Sí, sí, sí. Si quieres explicarnos tú. Eso, es un hipnótico sedante muy rápido, de acción rápida y que, bueno, que realmente... Provoca amnesia anterógrada, es decir, no te acuerdas de lo que... Que te tienen que decir que te ha hecho la colonoscopia ya porque te despiertas totalmente como digo, bueno, sí, ya está hecha. Oiga, de verdad, sí, te lo tienen que jurar, ¿no? Pero que dicen, que a mí me llamó la atención, porque a lo mejor, bueno, con el mínimo nerviosismo que te puede suponer eso, o algo más que mínimo, te dicen, y yo lo recuerdo ahora ya en cada exploración que te hacen, piense algo agradable. Y pienses algo agradable, pues no sé, en las niñas, en el perro, cualquier cosa, y es un momento totalmente placentero. O sea, que vamos, es una cosa muy muy curiosa. O sea, que a lo mejor el poner la mente en ese momento, que te dan un segundo, porque según te está pasando, al minuto no te acuerdas de nada, pero lo recuerdas, vamos, nada desagradable, que antes de la sedación en las colonoscopias debían ser palabras mayores, y ahora es que vamos, que no es que te apetezca que te la repitan, pero casi. ¿Tenéis algún comentario? ¿Eso tiene alguna explicación desde el punto de vista neurofisiológico o psicológico? Porque... muchas personas también saben inducir en sus propios sueños, por ejemplo, estados oníricos. Cuesta hacerlo, pero es a base de experiencia. Incluso jugar con los sueños. Y cuando estás en un estado de semivigilia, por ejemplo, ir dirigiendo el sueño en un sentido u otro. Quizá muchas personas lo hayan experimentado de manera puntual. Igual que también en relación a las experiencias extracorpóreas, hay personas que son tremendamente capaces de provocarlas en un momento determinado. Yo he tenido una sola, inducida, pero no cercana a la muerte. De hecho, están muy mal llamadas cercanas a la muerte, porque muchas veces se dice que, por ejemplo, si te disparan y te pasa una bala a tu lado, estás muy cerca de la muerte, pero no tienes ninguna experiencia cercana a la muerte, ¿no? Es decir, hay mucha discusión acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Lo bonito de la experiencia extracorpórea en relación a esta historia es que es todo muy organizado. Es decir, no hay hoy por hoy ningún neurofisiólogo que pueda explicar la historia completa, el por qué ocurre en esa secuencia, el por qué ocurre de manera tan organizada, el por qué no ocurre muchas veces como si estuvieras intoxicado por ketamina, si tanto es la ketamina tan parecido a lo que sucede. ¿Por qué están esas personas? ¿Por qué hay esos diálogos? ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué hay una luz? ¿Por qué todo ese tipo de cuestiones? A este respecto os contaré, que lo conté el otro día, una experiencia que tuve. Entrevisté a Eben Alexander, es un neurocirujano de la Universidad de Harvard. Él tuvo una meningitis hace 4 años y entró en coma. Estuvo de hecho con respirador y toda la historia. Durante su coma, a diario, según él, aunque es muy difícil evidentemente calcular esa temporalidad, veía como una chica le acompañaba, una chica joven, de unos 18, 19, 20 años, le acompañaba todo el rato y le daba consejos de protección, iban por campos, él lo describe como sitios tremendamente bellos, pero así semanas y semanas y semanas durante el coma. Finalmente logró superar el coma y recuperarse, perdió el habla, la capacidad de moverse, es decir, tuvo unos daños neurológicos realmente importantes. Finalmente se recuperó. Y al recuperarse de la experiencia empezó a hablar con sus padres le dijeron que él había sido adoptado y se dedicó a través de los servicios sociales, esto es hace tan solo 4 años, a buscar a sus padres biológicos. Cuando vio a sus padres biológicos les explicó aquello que le había sucedido hacía pocas semanas, y les enseñó un dibujo de la persona que les había acompañado. Y los padres se echaron a llorar. Yo sé que parece esto de ciencia ficción. Le enseñaron la foto de su hermana muerta hacía 18 años. ¿Coincidencia? ¿Fullería? ¿Eben Alexander es un chismoso y se lo inventa? Hijo, yo qué sé. Yo os lo cuento como yo lo vi. Yo he visto las fotos de la chica, he visto los dibujos, conozco a Eben Alexander personalmente. Pero es una historia, desde mi punto de vista, por ejemplo, de las que más me han llamado la atención.
Pero igual que esa, de todos modos, no porque sea Ben Alexander ni sea de la Universidad de Harvard, sino que hay muchísimas personas que son fontaneros o tal, han tenido experiencias brutales en el que han visto, se han desplazado dentro de esas experiencias extracorpóreas a sitios lejanos, han conocido cosas, han sabido lo que sucedía en su casa mientras ellos estaban ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué otro tipo de pregunta? No serían experiencias extracorpóreas, pero esto que comentábamos ayer, que las alucinaciones o alucinosis o previas o en días previos a fallecimientos, que si se dan, ¿qué explicación puedan ser? O sea, pues, si puede ser la explicación esta de las alucinaciones hipnagógicas, o qué explicación se ve en la literatura ahora mismo. Hombre, si somos, desde el punto de vista de la psiquiatría más ortodoxa, tenemos que decir que son alucinaciones que se generan a través de un contenido previo de la persona que supuestamente, conocedora de su mala situación, pues comienza a tener de alguna manera un acercamiento a esa muerte a través de la visualización o alucinación de personas que la invitan a seguirla, etcétera, etcétera. A pesar de que no hay alteración cognitiva y a pesar de que el juicio... Ahí donde entra en colusión con la psiquiatría ortodoxa. Y además, como hablábamos ayer, y esto está también no solamente en la literatura, yo he visto casos personalmente en el que la persona se ha encontrado con otros, como dijimos ayer, que habían fallecido pero que él no lo sabía y sin embargo se le habían aparecido y le habían dicho, venga, menganito, que te estamos esperando, pero ¿tú qué haces aquí? Y dice, sí, me he muerto ya hace un tiempo. ¿Pero cómo que te has muerto? Y dice, pues sí, perdonad este coloquio así, pero son esos coloquios así muy, muy mundanos. Es decir, son verdaderas conversaciones de personas que dicen, oye, pues ha venido ahora o como contabas ayer, ¿no?, del ex marido, creo que no le hacía ninguna gracia que fuese a recogerla, ¿no?, a la señora en cuestión. Pero eso es frecuentísimo. Y es una de las cosas, personalmente, que más me llaman la atención, porque muchos de ellos, desde el punto de vista neurológico, están perfectamente bien. Pero, vamos, extraordinariamente bien. Es decir, que todo les funciona de una manera maravillosa, excepto eso. Incluso el juicio, que dicen, no voy a decir esto porque totalmente. Es una locura. No son personas cognitivamente alteradas. Aparentemente no para nada. Sino que están perfectamente, vamos, serían totalmente imputables desde el punto de vista legal. Tú dices que la consciencia no está en el cerebro, por todo esto que comentas. No, yo no he dicho nada. No, ya. ¿Dónde está, según tú, la consciencia? No tengo la menor idea. ¿Cuál es tu versión? En principio, ¿sabes dónde no está? Claro, en principio, de hecho, cuando estaba en los últimos años de profe en la Complutense, con Tomás Palomo, por ejemplo, siempre tenemos ese tipo de discusiones, ¿no? Y me decía, pero José Miguel, si no está el cerebro, ¿dónde va a estar? Y yo me tenía que quedar callado, digo, pues no sé, yo qué sé dónde va a estar. Si no está en el cerebro, es verdad, ¿no? ¿Dónde va a estar? Esa es la grandísima pregunta. Pero claro, cuando ves a este señor hablar de la conciencia o mente extendida y le ves que se trabuca cuando intenta explicar la replicación de un cerebro respecto a otro, es cuando comienzas o tienes que hacerte una serie de preguntas que son tremendamente profundas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa conciencia? Quizá en esos libros sagrados que se repiten en todas las religiones con ese dualismo, a lo mejor no están tan equivocados como pudiera parecer, sino que tienen una base. Digo esto porque muchas veces, además en ciencia moderna, tendemos a despreciar ese tipo de cuestiones, pero no podemos olvidar el inmenso valor antropológico que tiene todo este tipo de cuestiones, desde escritura sagrada, religiones, creencias, etcétera, etcétera, que responden a multitud de realidades. El famoso, por ejemplo, psicoterapeuta Grof, Stanislav Grof, de California, uno de los más conocidos, él habla de los mapas de la mente, en los que tenemos, de alguna manera, una serie de circuitos o de mapas preestablecidos, los cuales nos van guiando por una especie de mundo más o menos etéreo. Porque mucha gente no le da importancia a ese tipo de cuestiones, pero en el cerebro hay multitud de historias, no solamente ya como nuestros niveles de neurotransmisores, etcétera, sino de conductas, de cosas que están preaprendidas, que quizá, aunque sean mucho más complejas de lo que nos imaginamos, tremendamente más complejas. ¿Por qué esas creencias son compartidas en tantos sitios en los que aparentemente no han tenido un contacto unos con otros?
¿Por qué ocurre? Podría ser, desde el punto de vista neurofisiológico, más duro y ortodoxo, que porque tenemos la misma estructura cerebral, por lo tanto tendemos a repetir el mismo tipo de cuestiones. Pero no es menos cierto que parece que de hecho hay libros, uno de ellos, el famoso de la antena de Dios, el lóbulo temporal, parece que estamos como predestinados de alguna manera a creer en algo. De hecho, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Es decir, la gente que no cree en Dios comienza a creer en el Macumba, o comienza a creer en el tarot, o en los espiritistas, o en Anne Saint-Germain. Pero la cosa es creer. Hay algo que nos mueve a creer, a un dualismo en el que conciencia parece que tiene una esfera determinada y el soma aparentemente fuese por otro. Es una cosa que nos rechina a los que tenemos una educación científica ortodoxa, pero que no podemos explicar hoy por hoy. Es decir, no tengo ni idea de dónde está la conciencia. Soy un inconsciente. Bueno, tengo la conciencia, pero no sé dónde. Que esa versión de que las personas son como electrodomésticos y la conciencia es como la electricidad. Uno cuando desmonta la radio y no hay nadie que hable, pero sí que las voces aparecen a través de ese aparatejo. Y nosotros podemos ser esos aparatejos, sí. Y la conciencia lo engloba todo. De hecho, en Internet, en Proyecto Túnel, colgamos hace un tiempo algo similar, ¿no? Que era la paradoja del anuncio de neón. Si los científicos ortodoxos cogen un anuncio de neón, empezarán a despiezarlo en el neón, el tubo de cristal, el transformador, etcétera, pero se van a olvidar de lo más importante, el mensaje del tubo de neón. El mensaje del tubo de neón es realmente la esencia del tubo de neón. No es el transformador ni el cable eléctrico que lo une al enchufe. Por lo tanto, es muy probable que en muchas ocasiones, cuando los científicos más ortodoxos comiencen a despiezar este tipo de cuestiones, particularmente experiencias cercanas a la muerte o extracorpóreas, se olviden de que quizá existe un significado global que pueda de alguna manera aunar todo este tipo de experiencias y que, visto en perspectiva, tenga un significado más profundo o más largo del que nos imaginamos. Y no hay que descartarlo. ¿Tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? ¿Nada más? Pues me voy con mi conciencia a otra parte. Bien. But not